a muchos hombres importantes y mujeres de la religión que antes de ser religiosos no fueron creyentes y se convirtieron. La Biblia da cuenta de muchos de ellos, incluso de muchos que matianos y se convirtieron. Yo no he matado a nadie, ni tampoco vengo de una vida tormentosa. Soy un tipo que nunca ha probado ningún tipo de droga, que ha tenido una vida familiar, social y profesional en el marco de la Constitución, de la ley y de las convenciones sociales. La intervención de Abelardo de la Espriella dejó al descubierto una verdad que el gobierno de Gustavo Petro quiere ocultar. La gente de bien está desarmada y a merced de los criminales. Mientras los bandidos portan armas sin control, las instituciones se debilitan y el Estado renuncia a garantizar la seguridad. En un debate donde dos periodistas intentaron desvirtuar su propuesta de porte legal de armas, de la Espriella no solo los peinó, sino que evidenció el colapso total de seguridad que vive el país bajo el petrismo. Tan violento como Colombia, no se ha puesto a pensar que de pronto permitir que más armas rueden por la sociedad puede generar mayores problemas de convivencia. Luz María, ¿para qué sirve esto? Para escribir. Pero también te puedo perforar el lapicero, ¿verdad? No todo el mundo es capaz de perforar con esto. Okay. Pero un arma sí tiene destinación específica. No, pero perdóname. ¿Para qué más sirve un arma? No, un arma en las manos adecuadas, como un lapicero, se utiliza para lo que corresponde. Ojo, estoy hablando de las manos adecuadas. En los contextos adecuados también. No, por supuesto, pero tú le puedes dar, no depende, el arma per se no es mala, depende quién la aporte. Resulta entonces que es malo que una sociedad que trabaja, un camionero que trabaja y lo atracan o le hacen un fleteo, o un señor que está sacando su dinero del banco que, por ejemplo, tiene su negocio en la minorista, desarmado, lo atracan y le quitan el fruto de su trabajo. Entonces resulta que es malo que ese hombre que trabaja, que paga impuestos y que es un hombre de familia, porte un arma, pero está bien que el bandido que no necesita permiso, con un arma sin permiso, le atraque. Se supone que el Estado es el que debe proveer esa seguridad. Sí, pero es que nosotros tenemos una responsabilidad. Aquí hay un pacto social. Los ciudadanos también tenemos obligaciones, así como tenemos derechos. Cuando funcionaba la red de cooperantes, por ejemplo, en el gobierno del presidente Uribe, era muchísimo lo que se hacía, porque un cooperante con un radioteléfono, cuando no había celulares, le avisaba a la fuerza pública de un movimiento raro. Nosotros como ciudadanos tenemos una corresponsalía, una obligación en el mantenimiento de la seguridad. Y una sociedad decente, bien armada, es garantía de seguridad para todos. Y a eso no hay que tenerle miedo. Eso es una narrativa que ha instalado la izquierda y lo que pretenden es desarmar a la gente como hicieron en Venezuela. En Venezuela desarmaron a toda la gente de bien y armaron a los colectivos chavistas. Entonces, tenemos 30.000 hombres ilegales más en armas y la gente decente no puede portar un arma demostrando que tiene la idoneidad. O sea que a mi casa se mete un grupo de bandidos y yo no puedo tomar un arma para defender a mi familia. La principal obligación de un hombre es defender a su familia. Nos van a negar ese derecho. Ese cuentico hay que sacarlo porque en realidad cuando se le entrega un arma a una persona responsable, te voy a hablar de mi caso, por ejemplo. Yo he portado armas desde los 20 años. ¿La ha utilizado? Yo, estando de 21 a 22 años, me di puño y nunca saqué el arma. Luego de poner a los periodistas en su sitio, el Tigre se refirió a sus propuestas en materia de seguridad. Pero ven, hablaste de seguridad. Yo tengo un plan de seguridad para controlar en 90 días la seguridad. Hay un marco general que es muy importante, que es la retoma de los territorios. El Estado tiene que hacer presencia con la fuerza pública. Para eso necesitamos ampliar el pie de fuerza, para eso se necesita presupuesto, para eso se necesita dotar con armas de primera generación a nuestros héroes de la patria, soldados y policías, para eso se necesita fumigar la fuente primigenia de todas las formas de violencia que es la más de 330.000 hectáreas, para eso hay que combatir con un bloque de búsqueda contra la corrupción, que es un crimen terrible también, y contra la extorsión. Nosotros, si tenemos una ciudadanía armada, puede ayudar a nuestra fuerza pública a controlar la seguridad. Un arma no solamente es para defenderse, es para disuadir. Si el bandido sabe que tú estás armado, lo piensa 2 veces y puede que no lo haga. Me remito a las matemáticas, porque lo que digamos por fuera de los números es solo opinión. El 99.9% de los crímenes cometidos con armas se realizan con armas que no tienen permiso, con armas ilegales. Solo el 0.1 se realizan con armas amparadas. Si nosotros le permitimos a la ciudadanía decente, a la gente trabajadora, luego de demostrar que tienen la idoneidad física
y mental para portar un arma, que porten el arma, van a ser auxiliares de nuestra fuerza pública en el mantenimiento de la seguridad. Eso funciona si se hace correctamente. ¿Usted declararía un estado de excepción, por ejemplo, arrancando su gobierno para el tema de control del tema de la violencia? Una conmoción interior, algo similar a eso. El espíritu de la norma, de un estado de excepción, el por qué una norma como esa fue pensada, fue estructurada y fue sancionada, es para resolver problemas sobrevinientes que no podrían resolverse de otra manera. Habría que revisarlo porque yo creo que Colombia tiene una pandemia criminal. Una pandemia criminal en donde la base de esa pirámide es el narcotráfico, que es la fuente de todas las formas de violencia. Arriba del narcotráfico viene la minería ilegal. Arriba de la minería ilegal está la extorsión. Arriba de la extorsión está el microtráfico. Arriba del microtráfico está el abigeato. Arriba del abigeato está el secuestro. Pero y así sucesivamente. Entonces, si nosotros rompemos la base de esa pirámide, porque, insisto, la peor tragedia de Colombia es el narcotráfico, la fuente primigenia de todas las formas de violencia. Conmigo mano de hierro contra los criminales. Y voy con todas. Pero me parece... Abelardo, el tigre sí es como lo pintan, cierro comillas. ¿Usted qué les dice? Es decir, si es ateo o no es ateo. Bueno, fíjate que a mí el único tipo al que le han negado la conversión es a mí. Incluso eso me reclaman, mi fe. Yo fui ateo hasta hace 5 años y tuve un proceso de conversión que incluso se puede revisar y está documentado hace 5 años por una tragedia familiar en donde entonces murió. no fue por las elecciones. No, por favor, yo no soy capaz de hacer una cosa que no sienta. Y yo creo que eso es lo que ha conectado con la gente. Yo soy un tipo auténtico. El pueblo no es tonto y sabe cuando alguien le habla con la verdad. Ahora bien, esos mismos sacerdotes sabrán que la historia de la religión tiene a muchos hombres importantes y mujeres de la religión que antes de ser religiosos no fueron creyentes y se convirtieron. La Biblia da cuenta de muchos de ellos, incluso de muchos que matianos y se convirtieron. Yo no he matado a nadie, ni tampoco vengo de una vida tormentosa. Soy un tipo que nunca ha probado ningún tipo de droga, que ha tenido una vida familiar, social y profesional en el marco de la Constitución, de la ley y de las convenciones sociales. ¡Bienvenidos a la extrema derecha! ¡Ya tenemos presidente! El tigre nunca decepciona. ¡Firmes por la patria! Antioquia es progreso, Antioquia es futuro, Antioquia es desarrollo, Antioquia es un bastión del patriotismo. La patria es evidente, los tigres están presentes. No es fácil rapear contigo, es un destino complicado. Aquí es el tigre para decirte que estoy firme por la patria. ¿Cómo es la lucha? Abelardo, presidente, Abelardo, presidente, Abelardo. Hoy más que nunca, cuando nuestro país atraviesa sus horas más oscuras, sus buenos hijos, debemos dar un paso al frente. La exposición de Abelardo de la Espriella no es simplemente un argumento a favor del porte legal de armas, es un retrato fiel y doloroso de lo que Petro le ha hecho a Colombia. Un país donde la criminalidad está desbordada, donde los ciudadanos trabajan para que el bandido los robe, donde la policía opera con miedo a ser judicializada, y donde el Estado dejó tirado su deber más básico, proteger a los colombianos. De la Espriella retrata la realidad sin adornos. En Colombia, el hombre honrado, trabajador, que paga impuestos y sostiene a su familia no puede portar un arma para defenderse, pero el delincuente sí, porque nunca necesita permiso. Esa es la lógica retorcida que Petro y su izquierda han normalizado, castigar al ciudadano decente mientras se protege al criminal. Es exactamente lo que pasó en Venezuela, país al que tanto admira el petrismo. Desarmaron al pueblo y armaron a los colectivos chavistas. Y el resultado está a la vista, un Estado secuestrado por bandas armadas mientras la ciudadanía queda indefensa. El gobierno de Petro está repitiendo ese libreto y acelerado. Su paz total dejó crecer al ELN, fortaleció a las disidencias, permitió la expansión del microtráfico en las ciudades y desmoralizó completamente al pie de fuerza. Hoy Colombia vive una pandemia criminal, como lo define el propio de la Espriella, extorsión en aumento, secuestros disparados, asesinatos a plena luz del día, carreteras tomadas por grupos ilegales y ciudades convertidas en territorios de nadie.
Y aún así, el gobierno se opone a que el ciudadano de bien se defienda. ¿Por qué? Porque un pueblo armado, responsable y consciente les quita poder a los criminales y también al Estado ideologizado que Petro quiere construir. Para un gobierno que romantiza al delincuente, necesita a la ciudadanía asustada, desarmada y dependiente del Estado. Pero de la Espriella expone algo que revienta completamente el discurso de Petro. El 99,9% de los crímenes cometidos con armas en Colombia se hacen con armas ilegales. Es decir, no es el porte legal el que mata, no es el comerciante responsable el que dispara, no es el ciudadano decente el que comete masacres. Son los criminales, siempre. Y esos criminales están más empoderados que nunca bajo Petro. La matemática, los datos y la realidad aplastan cualquier argumento del progresismo. Permitir que la gente de bien porte armas no aumenta la violencia, al contrario, la disminuye. Porque la criminalidad opera donde la víctima está indefensa. La disuasión funciona, las estadísticas lo respaldan y los países que han adoptado modelos similares han logrado reducir robos, asaltos y homicidios. Pero esto no es solo una propuesta armamentista. De la Espriella expone un plan serio de seguridad, retomar territorios, ampliar el pie de fuerza, modernizar a la policía y al ejército, combatir la corrupción, fumigar cultivos ilícitos, desmantelar la pirámide criminal desde su base, el narcotráfico, que Petro pretende normalizar. Es decir, un programa real, estructurado, con visión estratégica. Todo lo contrario al caos improvisado de Petro, que pretende gobernar con discursos en redes, abrazos a los criminales y pactos de impunidad con quienes destruyen el país.